Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el podcast número 3 acerca de Halliday y su lingüística sistémico-funcional. En esta clase vamos a hablar sobre género. En el podcast número 1 hicimos una introducción muy general en la que hablamos de las metafunciones interpersonal, experiencial o ideacional y textual. Hay 3 metafunciones. Y hablamos también de manera muy general de los contextos de situación y de cultura. Entonces, para aquellos que estén interesados en comprender de qué hablamos cuando hablamos de metafunciones o de funciones del lenguaje, los invito a que vean el podcast número 1. Ahí también señalamos que Halliday realiza conexiones interesantes entre el texto y sus partes constitutivas, ya sea al nivel del grupo, al nivel de la cláusula y todas las posibles conexiones que podamos encontrar dentro del texto. Hablemos, por ejemplo, de aspectos cohesivos del texto. Y dijimos que tanto el grupo, la cláusula u oración y el texto van a estar atravesadas y se pueden analizar desde estas 3 perspectivas: interpersonal, experiencial, ideacional o textual. Asimismo señalamos que estas 3 metafunciones van a mostrar en el texto, o sea, en el enunciado, cuestiones que corresponden a otro nivel de análisis, que es el nivel contextual. En una segunda clase los invito a que escuchen el podcast número 2. Ahí hablamos sobre el contexto de situación y sus 3 variables: campo, tenor y modo. Es siempre importante tener en cuenta que para Halliday el lenguaje es un potencial semiótico que se va a manifestar en los 3 niveles. ¿Sí? Desde los 3 niveles están conectados: contexto de situación, contexto de cultura y el texto. ¿Sí? El texto va a ser como el producto de lo que hoy vamos a llamar contexto de cultura o género. Así que nos metemos de lleno en esta tercera parte, en esta tercera clase. ¿Sí? El término contexto de cultura o género es presentado por Halliday en un libro llamado Language as Social Semiotic, el lenguaje como semiótica social, que lo van a poder encontrar tanto en inglés como en castellano. Estoy casi seguro que hay una traducción al castellano. Y el libro es de Halliday y Hassan, son 2 autores. Entonces, ahí en ese libro es donde primero encontramos la noción de contexto de cultura, asociada con la idea de género. Bueno, la idea de género o el término género ha sido usado por muchísimos autores para referirse a cosas más o menos similares, disímiles. O sea, hay un poquito de todo ahí. En el ámbito de la gramática sistémico-funcional se ha desarrollado el estudio de género en lo que se conoce como la escuela de Sydney. Y ahí podemos mencionar a varios autores, pero yo voy a centrar mi atención en Jim Martin y Higgins. Entonces vamos primero con Jim Martin, porque de ahí sacamos la definición de género. Martin define a género de la siguiente manera: un género es primero voy en inglés, staged, goal-oriented, purposeful, social activity. Vamos en castellano. Entonces el género va a ser una actividad que va a ser social, vamos a decir socialmente convencionalizada, que va a tener estadios o partes que la conforman a la actividad y va a tener un propósito. ¿Sí? Y el propósito es un propósito social. Bueno, estamos siendo bastante generales, así que vamos a agarrar la definición de Martin y vamos a hacer referencia a algunas observaciones que hace Susan Higgins en el libro Introduction to Systemic Functional Linguistics. Y ahí también vamos a hacer dialogar nuestro texto con otros textos para poder aclarar a qué nos referimos con género como actividad. Esa es la primera palabra que vamos a analizar de nuestra definición. Recuerden que dijimos que es una actividad que está socialmente convencionalizada, que tiene partes que la conforman y hay un propósito en realizar esta actividad socialmente convencionalizada. ¿Sí? Son todos términos muy abstractos que ahora van a ir en busca
de especificaciones, de las cuales, bueno, vamos a dar algunas y vamos a hablar más en detalle en futuros podcasts o videos. El género es definido como una actividad. Ahí cuando vemos la palabra actividad, tendremos que estar pensando, bueno, ¿cuál es la palabra que no estamos usando? O sea, estamos siendo contestatarios ¿a qué? Bueno, pensar en el género como un tipo textual, como un texto, digamos, ¿no? Que tiene partes y ya. Es una manera muy simplista de pensar en el género. Cuando hablamos de género como actividad social, estamos diciendo tenemos que pensar más bien en términos bakhtinianos, donde, esto es lo que dice Susan Higgins, donde, dado que el género es una actividad, lo podemos pensar en términos de cómo nuestras actividades sociales, donde está involucrado el lenguaje, con todas sus funciones, o en este caso con sus 3 funciones, textual, ideacional o experiencial e interpersonal. Recordemos que interpersonal tiene que ver con la relación entre los interlocutores, que puede ser mediata, o sea, el cara a cara, o mediada, ¿sí? No inmediata, como es el caso del podcast, donde hay una producción en este momento por mi parte y va a haber una recepción posterior cuando ustedes lo escuchen, con la posibilidad de que lo escuchen varias veces. Piensen en un cara a cara donde uno dice algo y lo que dice se va. Por supuesto que si uno lo graba, se lo está mediando. O sea, eso es otro proceso ese. A este cara a cara, Bakhtin lo va a llamar género primario. Si un género primario es una actividad, pensemos en las charlas cotidianas que tenemos. Si es una actividad, pensemos en chusmear, pensemos en contar una anécdota, pensemos en realizar una queja cara a cara, un saludo. Básicamente los géneros primeros tienen que ser cara a cara y están altamente routinizados. Están convencionalizados. Estos son los términos que recupera o señala Higgins del texto de Bakhtin. Están routinizados, convencionalizados, dado que esto nos va a proveer de una especie de economía del habla, ¿sí? ¿A qué me refiero con economía del habla? Bueno, dado que nos comportamos lingüístico-socialmente de manera reutilizada y convencionalizada, o sea, nos movemos dentro de un género, o sea, sabemos cómo saludar, porque la cultura ha convencionalizado los saludos con distintos registros de formalidad e informalidad. Y ahora está el aspecto económico. Bueno, yo tengo que ponerme a pensar qué hacer con un ser humano cuando me lo cruzo. Es algo obvio que estoy diciendo, pero a lo que nos dedicamos es a revisar un poco lo obvio, ¿sí? Piensen si cada vez que tenemos que interaccionar en el cara a cara, fuere por el motivo que fuere, tenemos que pensar el lenguaje de cero, tenemos que empezar de cero. ¿Qué pasaría? Y bueno, básicamente estaríamos no usando el lenguaje. El lenguaje es convencionalizado, está codificado, ¿sí? Y la idea de economía entra en esta cuestión de no tener que crear todo de cero. Sería imposible. En términos de Van Benist, hay una parte de un texto en el que dice lo siguiente, no en referencia a Bakhtin, sino en referencia a la enunciación, ¿no? Si no compartiésemos el lenguaje, estaríamos hablando, cada ser humano sería una estación de radio distinta. O sea, cada uno habla por su cuenta y no hay comunicación. O sea, para que haya comunicación tiene que haber esta comunión, ¿sí? Comunicación, comunión, hay algo en común. Todo esto tiene que ver, nuevamente, con el género como una actividad social, ¿sí? Y socialmente pactada. ¿Qué cosas se hacen, ¿sí? En, vamos a decir, un podcast? Yo hablo y después hay un interlocutor que
no tengo idea de quién va a ser. Tiene un grado importante de virtualidad, yo diría es totalmente virtual. Sí, eso también lo señala Van Benist en uno de sus textos, creo no equivocarme, es en el aparato formal de la enunciación. Van Benist señala que siempre hay un otro, no importa el grado de virtualidad que tenga este otro. ¿Sí? Cuando habla de grados de virtualidad se refiere, puedo hablar conmigo mismo, o puedo hablar con otra persona, puedo hablarle, no lo dice él en estos términos, estas son contribuciones mías, puedes hablarle a una planta, puedes hablarle a un animal, puedes hablarle a un dios. No vas a tener nunca un feedback, ahí no vas a tener una devolución, pero estás comunicando. Entonces esta cuestión interpersonal, hay una una modalidad de hablar, estoy hablando por este canal de YouTube, que piénselo como un template, ¿no? Piensa en el canal, usted usa un término en inglés. El template es un formato, ¿sí? Un formato donde hay mucha convencionalización, nuevamente mucha rutinización, hay muchas reglas de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Es más, yo cuando me meto en el canal, reglas de cortesía, etcétera, etcétera. Hay cosas que tenemos que seguirnos, tenemos un tiempo, horas de visualización, ustedes pueden comentar, yo contesto o no contesto, o ustedes comentan, no comentan, likean, no likean. Está todo rutinizado. Lo más interesante de todo esto es que no podemos pensar en la comunicación sin ubicarla en alguna esfera de la vida social, ¿sí? O sea que todas nuestras actividades, ese término bakhtiniano, esa frase es bakhtiniana, una esfera de la vida social. No podemos pensar en el lenguaje sin ubicarlo en alguna esfera de la vida social entonces podemos pensar en la vida social en términos comunicativos, ¿sí? Como distintos espacios, distintas esferas donde vamos a comportar de manera distinta porque estamos restringidos, digamos. Tenemos que ver el género tal vez como una especie de censura, por un lado, de qué cosas se pueden y deben hacer y qué cosas no se deben hacer. Si entonces nos comunicamos por un medio, con un otro que está ahí, que es virtual, el lenguaje va a ser diferido, ¿sí? Y bueno, todo el texto tiene una organización, ¿sí? Es más, yo delante mío en este momento tengo una hojita donde organicé lo que iba a decir. Estoy teniendo un diálogo con la hoja también porque no la estoy siguiendo al pie de la letra. Bueno, a eso es lo que nos referimos con actividad social, ¿sí? Entonces cuando ustedes escuchan el podcast, vamos a llamarlo, es el texto, ¿sí? Que es el producto, el enunciado de este acto de enunciación, de este acto, no es lo mismo, enunciación y comunicación es lo mismo, pero lo voy a usar así en este contexto, como sinónimos, similares pero no iguales. Hay un acto de comunicación, ¿sí? Estoy ahí hablándole a un otro, ¿sí? Bien virtual, por un medio, y es una actividad socialmente regulada. Eso es un género, ¿sí? Y hay un propósito en particular, o muchos propósitos, ¿sí? Y ahora me quiero referir a otro tipo de género. Vamos a hablar de la investigación, ¿sí? La investigación científica. Y fíjense que dije investigación científica, no dije artículo de investigación, porque el artículo de investigación pertenece a esta actividad llamada promoción de ideas en el campo científico, y los textos que producimos en parte son artículos de investigación. También producimos libros, también producimos charlas, también producimos una cantidad diversa de textos que están relacionados con lo que llamamos ciencias. El artículo de investigación, el texto en particular, es el enunciado, el objeto resultado de la cosa, vamos a decirlo, el resultado, el objeto de este acto de enunciación, que es parte de una práctica socialmente rutinizada, la que llamamos género, ¿sí? Espero que ahí lo vean bien. Ahora abajo estoy como cosificando demasiado el texto, y es una cosa, pero obviamente cuando vamos al texto podemos estudiar a este texto efecto, podemos estudiarlo y recuperar información acerca de tanto el contexto de situación, las tres variables, y podemos estudiar cuestiones que tienen que ver con el género, ¿sí? A ver qué tiene esto de rutinizado. Y bueno, ahí podemos empezar un poquito a hablar del paper, ¿sí?
Agarramos un paper y vamos a ver que tiene partes. Recuerden que la definición de Martin dice que el género es una actividad, divulgación científica, investigación. Hay distintas cosas que se hacen en ciencia. Se la divulga la ciencia, se investigan cosas nuevas, se revisa, se hace literatura de la investigación, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por eso insisto sobre esta palabra actividad, porque es central para la visión que tenemos de la gramática sistémico-funcional de lo que es el género. Entonces, volvamos al paper. En el paper tenemos, si tomamos el paper, de ahí podemos recuperar muchas cosas que suceden, ¿sí? Vamos a ver que tiene partes, ¿sí? El paper. Por eso se usa el término staged, estadios. Entonces, en un paper tenemos stages, tenemos estadios, tenemos partes, ¿sí? Esas partes son también cosas que hacemos, véanlo como actividades. O sea, realizamos preguntas de investigación. Siempre digamos todo esto por medio de verbos. Nosotros vemos las preguntas ahí en el texto, pero las preguntas son el efecto de haber realizado, haber pensado, de haber escrito, acto de enunciación, preguntas de investigación. Ahora, ¿por qué un paper tiene preguntas de investigación y muchas otras partes? Ahí vamos a los propósitos del género y sus partes como actividades socialmente convencionalizadas, pero que tienen propósitos sociales. Propósitos que son nuestros en el sentido de que adherimos a ellos. O sea, nos metemos, nos inscribimos, eso me gustó, nos inscribimos en estas prácticas sociales, ¿sí? ¿Qué es lo que hago o debo hacer cuando escribo un paper? Entonces, tengo preguntas de investigación, ¿por qué? Porque revisé la literatura. Entonces hay un estado del arte. Cuando en un paper encontramos el estado del arte o la revisión de la literatura, eso significa que revisamos, leímos acerca de un punto en particular y nos hacemos preguntas, cuestionamos, somos contestatarios de lo que leímos y decimos, se ha dicho A, B, C, E, F, G, no se ha dicho nada sobre M, P, Q. Hay un hueco acá, en la teoría. Hay un hueco en la literatura. Entonces yo voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque mi interlocutor quiere escuchar algo nuevo. Pero mi interlocutor quiere escuchar algo nuevo sobre alguien que se ha informado. Entonces reviso la literatura, revisión de la literatura, encuentro un hueco en el sentido de algo no se dijo bien, no se pensó bien o del todo bien, o hay algo mucho más interesante para decir, o hay más para decir sobre esto, me hago un nicho, un espacio, ¿sí? Fíjense cómo todas estas son actividades que se van a ver plasmadas en el paper, se van a ver plasmadas en el artículo de investigación, pero son cosas que hacemos. Entonces, puedo formular tesis, hipótesis, y voy a tener que juntar mis propios datos, probablemente, todo depende del tipo textual o del tipo de artículo que esté escribiendo. Entonces hay distintos tipos de artículos y donde hacemos distintas cosas. Entonces que tengo que revisar la literatura, hacer preguntas de investigación, ¿sí? Juntar datos. También tengo que explicitar por qué utilicé tal o cual método de recolección de datos. Tengo que justificar mis conclusiones, tengo que llegar a conclusiones. Entonces ahí todas estas palabras forman parte de lo que llamamos los estadios. Estas cosas que hay que hacer son las partes, lo que vamos a llamar partes, stages o estadios de esta gran actividad social que es la divulgación científica o la investigación científica, según sea el caso. Pero entonces mencioné las partes del paper para que vean cómo en realidad son, ustedes ven las partes en el paper, pero esas son el efecto de las actividades que realizamos cuando escribimos un paper. Y ahí, entonces hablamos de las partes, es una actividad, la palabra social significa socialmente convencionalizada, rutinizada, porque hay toda una economía. Si no, uno hace cursos de escritura, tiene cursos de escritura en las maestrías, licenciaturas, etc., para ver cómo escribir el paper, pero también hay que leer otros papers para enterarse de qué. Bueno, de cuáles son las convenciones.
Esto genera una economía, así no tengo que empezar de cero, ¿sí? Bueno, el paper obviamente es un género que pertenece a lo que llamamos géneros complejos o secundarios, ¿sí? Altamente elaborado, diferido. Ahí estoy tirando un término bakhtiniano porque Higgins, en el capítulo número 3 de su libro, el que mencioné antes, insiste sobre estas ideas bakhtinianas de la rutinización, convencionalización y economía que produce el género como actividad social. Me quedó algo que lo mencioné solamente al pasar. La idea de que hay un propósito, ¿sí? Y acá voy a hacer una intertextualidad con un libro que se llama Demoliendo Papers. El compilador es Diego Golombek. Es un libro de la Universidad Nacional de Quilmes que se llama Demoliendo Papers, la trastienda de las publicaciones científicas. Me llamó la atención este libro porque señala en su introducción cuestiones muy interesantes acerca de lo que hacemos cuando escribimos un paper y cuáles son los propósitos de escribir el paper. Así que voy a compartirlo con ustedes. Voy a citar de manera textual porque está muy bien explicado. Todo el libro, el cual recomiendo, todo el libro está escrito de una manera bastante llevadera y es una especie de, digamos, colección de papers que están parodiando la escritura de los papers. Es muy interesante leerlo. Pero bueno, vamos a situarnos en esta introducción. Dice, ¿por qué? Vamos a pensar en el propósito, que es la única palabra que creo propósito y objetivo, goal oriented, orientada hacia un objetivo, y purposeful, y hacia un propósito. Menciono los términos en inglés porque estoy sacando la definición nuevamente de Jim Martin, la definición de género. Bueno, voy a responder a la pregunta ¿por qué publicamos papers? Tomado del libro de Golombek, y dice así, está separado en dos partes. A. Publicamos papers porque es el modo de dar a conocer el resultado de nuestros trabajos, de nuestras investigaciones al resto de la comunidad científica. B. Publicamos papers porque así damos a conocer nuestros avances en el conocimiento sobre los problemas que investigamos, de modo que otros investigadores en cualquier parte del mundo puedan utilizar nuestros hallazgos para seguir avanzando en la resolución de problemas para la humanidad. Y C. Publicamos papers porque allí hacemos públicos los descubrimientos que hicimos en nuestros laboratorios. Estos tres puntos son lo que podríamos llamar los propósitos que corresponden al sentido común, ¿sí? A lo que está ya dogmatizado acerca de cuáles son los motivos por los cuales escribimos papers. Y digo esto porque en el libro hay una pausa, porque esto es toda una supuesta conversación entre alguien que le pregunta a un científico por qué publican papers, y el científico le contesta esto, y el autor dice: en una segunda charla, una vez que nos admiramos de las loables tareas que nuestro interlocutor emprende todas las mañanas, es altamente probable que agregue. O sea, es como si la charla se dividiese en dos partes. Primero esta parte en que se esgrimen propósitos ya dogmatizados acerca de la ciencia, que provienen, diría yo, del sentido común. Y después esta segunda parte, que es la más interesante, y ahí empezamos con el punto D, habíamos dicho A, B, C, donde el científico se relaja un poco y dice, bueno, y mira los aspectos sociales, aspectos y propósitos sociales de la investigación. Y ahí se relaja y dice, bueno, también publicamos papers porque estamos sometidos a un sistema según el cual las instituciones nos evalúan de acuerdo con lo que publicamos, de modo que no tenemos más remedio que publicar la mayor cantidad posible de papers para ser mejor evaluados y tener más prestigio. Nótese el tono que ahora viene increyendo, digamos, aumentando el tono irónico, ¿no? del texto. Es posible a su vez que agregue el científico a modo de respuesta, pero usted no ha oído hablar de publish or perish, publicar o perecer. Traduzco prolijamente. Traduzco prolijamente es parte del texto. Estoy leyendo textual. F. Publicamos papers para dar a conocer nuestros trabajos antes que lo hagan otros.
porque no solo hay que publicar, sino que además hay que llegar primero. Una máxima como del marketing aplicada a la investigación. Lo que estamos diciendo ahí es a propósito marketineros, ¿sí? En la publicación de papers. Entonces, o sea, el discurso del marketing se metió en el discurso de la escritura de los papers. Esto tiene que ver con lo que venimos hablando de género. O sea, las prácticas, las actividades que se realizan en la esfera social del marketing se han metido, esto es lo que está diciendo Golombek acá, de acuerdo a mi interpretación, se han metido en la escritura de papers, ¿sí? Interesante ver la comunicación que hay entre distintos campos o esferas de la vida social, distintos géneros, distintas prácticas. Y sigo con el último punto, G. Tal vez uno de los más irónicos. Publicamos papers para ganar prestigio, con mayúscula, porque quienes más publican son más conocidos y valorados, y gracias a eso accedemos a mejores recursos con los cuales podemos comprar mejores equipos y otros insumos y con ellos hacer más experimentos que nos permitirán tener más becarios y finalmente publicar más papers. Así vamos a acumular más prestigio y entonces conseguiremos acceder a más recursos, lo cual, como ya lo expliqué, nos permite desarrollar más experimentos y por lo tanto publicar más y mejores papers. Es claro, ¿no? Bueno, todo esto es textual. Hay toda la lógica de la cantidad, ¿sí? Se metió en la lógica de la práctica de escribir papers. Bueno, obviamente los puntos A, B y C que mencioné con anterioridad, estamos hablando otra vez de las respuestas que vienen del sentido común, y los puntos D, E, F y G, que de alguna manera o de todas las maneras posibles vendrían a ser la contestación que Golombek, que es el compilador, y otros autores del libro, los invito a ver el libro y conocer a los otros autores también, pone de alguna manera, estas son las palabras de E, F y G que Golombek y otros ponen en boca de los científicos para señalar, y ese es el propósito de esta parte del texto, ¿sí? Para señalar que aparte de todas estas cuestiones loables, A, B y C, tenemos todas estas otras cuestiones sociales que tienen que ver con la generación de un ethos, por ejemplo, de ser alguien prestigioso, de que me citen. No lo dicen en tantos términos, pero hay sitios en los que uno publica papers y paga, ¿sí? Se puede pagar para para que uno le publique el paper y uno ganar publicidad de alguna manera, ganar prestigio. Estas son las reglas, ¿sí? Esto es lo que está rutinizado, convencionalizado en las prácticas sociales que tienen que ver con la investigación. Bueno, no me quiero extender más. Imagino que muchas cosas estarán más claras de lo que estaban antes. Vamos paso a paso. Recuerden que esto es Halliday paso a paso. Toda una serie de clases, podcasts, videos, un poco de cada cosa, que llamados paso a paso. Tenemos unas clases sobre Bakhtin paso a paso, tenemos unas clases sobre Benveniste paso a paso, clases, podcasts. Los invitamos a que miren nuestro canal. No se olviden de likearlo, suscribirse, compartirlo con amigos. Y hay una campanita que dice notificaciones. Así se enteran de los trabajos que vamos realizando y vamos subiendo y podemos seguir en contacto. Bueno, si quieren hacer comentarios abajo, bienvenido. Responderé las preguntas en los términos en que me sea posible y siempre nos tenemos que comunicar de la manera más amable posible, ¿sí? Entre todos nosotros. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast y seguimos en contacto. Chau, chau.